más de ¿Y a mí qué? Este programa que tiene la intención de presentarte historias, reflexiones y críticas sociales que no te van a dejar indiferente. Y como siempre les digo, los invitados son un lujo. La verdad que he tenido oportunidad de traer grandes invitados y el día de hoy no es la excepción. Traemos hoy al estudio a una persona que nos va a platicar de un tema muy importante, muy interesante. Está con nosotros el padre Alejandro Barajas. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido. Hola Mili, buenos días a todos, saludos. Y bueno, el tema que hoy traemos aquí a la mesa y que queremos que nos platiques, yo de verdad que hoy no voy a hablar porque tenemos poco tiempo y porque el tema es súper importante. Platícanos, a ver, tú eres párroco de la parroquia de Fátima en Morelia. Entonces me vienen a la mente muchas preguntas, ¿no? ¿Qué significa Fátima en el contexto actual? ¿Qué significa para ti ser párroco de la parroquia de Fátima? Porque definitivamente pues el mensaje que nos trae la Virgen en Fátima pues para estos tiempos es sumamente importante. Y también platícanos sobre la petición que hiciste de estas reliquias y ya más adelante te preguntaré qué significan las reliquias para nosotros. Y bueno, pues no te robo micrófono. Bueno, gracias Mili por la invitación. Sin duda creo profundamente que sabes con quién juntarte y creo que en tu programa pues es un espacio que nos permites compartir alguna palabra a todos nosotros. Y bueno, pues a todos gracias por también sintonizar este programa de ¿Y a mí qué? Y también gracias a V Radio que nos permite compartir alguna palabra sobre el tema de Fátima, sobre el tema de las reliquias, un programa que tenemos también próximamente por motivo de un par de reliquias que hemos recibido. Y bueno, sí, a sus órdenes, soy párroco de Nuestra Señora de Fátima aquí en Morelia desde hace ya algún tiempo. No lo digo en voz alta porque después se acuerdan de mí y ya quieren hacer cosas conmigo, pero no, todavía tengo un ratito nada más. No sé si este programa llegue a ese tipo de oídos, pero bueno. Yo espero que... Sí, mandamos saludos. Entonces, también, gracias a Dios, tengo la fortuna de poder coordinar en arquidiócesis la pastoral educativa, la pastoral universitaria, la pastoral de la cultura. También puedo trabajar en el Consejo Michoacano para la construcción de la paz y la reconciliación. Y bueno, también parte del equipo de la Dimensión apoyamos en la formación sacerdotal con el equipo de psicólogos, terapeutas que apoyan en la formación humana de los futuros sacerdotes. Así que hay muchos frentes, gracias a Dios, hay mucho que servir. Y en verdad agradecido por este espacio, que ya también tenemos varias semanas que decíamos que lo queríamos tener y no se nos hacía, mire. No, padre, y ahora que estás aquí, digo, le voy a preguntar de esto, y ahora de esto, tantos temas que platicar, como ves, son historias, reflexiones, críticas sociales, entonces, bueno, hay mucha tela para cortar, Bueno, pero hoy nos vamos a enfocar en este tema bien. de las reliquias. Me preguntaba sobre qué significa Fátima. ¿Qué significa Fátima? Bueno, yo creo que de los acontecimientos más trascendentales que pasaron en el siglo XX, sin duda fue las dos grandes guerras y que ambas están referidas al misterio de Fátima. O sea, la primera aparición, las apariciones de Fátima ocurren dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. Y recordemos que a nivel global nunca se ha vivido una tragedia tan grande donde era la guerra de todos, digamos, ¿no? Todos estaban involucrados. Era por eso la guerra mundial, ¿no? Uh-huh. Los bloques de los países, cómo se vivió mucho sufrimiento que no había ocurrido antes. Y en ese contexto viene el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Y los elegidos para este mensaje resulta que son 2 niños, bueno, 3 niños. Uh-huh. Esto genera pues una trascendencia importantísima porque la Virgen misma les dice que si no hay conversión vendrá otra guerra, peor que esta. Entonces ella misma ya señala la posibilidad de una segunda guerra mundial, que así acontece. Entonces, en el mensaje de Fátima, una de las cosas que está al corazón de las apariciones, de lo que dice Nuestra Señora, es este tema de la conversión y el tema de la paz. Son 2 temas, me parece, muy importantes. Porque el rosario no nada más nos está diciendo la Señora que sea como un acto de Dios y yo y mi piedad, yo y
y mi ser bueno y que ya me da puntos para el cielo. No, Ujú. es el rosario por la conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Entonces, e incluso este ejercicio de devoción tan querido en la cristiandad, Nuestra Señora lo pone vinculado precisamente a que los pecadores se puedan convertir, porque sabemos que todos los males comienzan en el corazón del hombre, y lo que está pasando en la guerra es precisamente fruto de lo que hay dentro del corazón del hombre. Y eh, también el tema de la paz, pues en ese contexto de tremenda violencia viene este mensaje esperanzador de paz. Termino en esta referencia. Sabemos que lo que Dios a través de Nuestra Señora anuncia en Fátima tiene una corroboración histórica también en su eficacia. El gran acontecimiento en la última de las apariciones que se ocurren entre mayo y octubre de 1917, son las apariciones en las que son testigos los tres niños, porque sabemos que después ya a Sor Lucía, de manera personal, ella todavía recibe otras apariciones de manera ya personal. De la Virgen, ¿verdad? De la Virgen. Ujú. Pero sin embargo, de los tres niños son de mayo, 13 de mayo de 1917 a 13 de octubre de 1917. En el 13 de octubre de ese año, en la última aparición, sabemos, está documentado por los periódicos, por los testimonios. Algunos dicen que son más de 70,000 personas las que estaban ahí en Cova de Iria. ¿Y qué pasa? Es el famoso Milagro del Sol, Ujú. que para los que están aquí de Morelia, conozcan el templo, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, pueden ubicar que este acontecimiento del Milagro del Sol es lo que inspira el retablo que tenemos en la iglesia parroquial. Y bueno, el anuncio que Nuestra Señora hace de que la última aparición en octubre vendrá un signo, que da crédito a lo que iba creciendo, de un poquito de zozobra, de no creerle a los niños, porque imaginemos, llegan tres niños que a la más pequeñita, a Jacinta, se le sale decir que vieron una mujer muy hermosa. ¿Qué edad tenía Jacinta? 7 años. 7 años, Francisco. Tenía 8. ¿Y Lucía? 11, 12, ¿no? 10 años. 10. Entonces, imagínate que estos niños, resulta que se les sale decir a la niña que ve una mujer muy hermosa, después, ¿quién es esa mujer muy hermosa? Y se les sale decir que era la Virgen, aunque todavía no se presenta así en las apariciones como la Virgen. Pero eran unos niños que rezaban el rosario, que amaban a María, entonces la ven, la reconocen, ¿no? Pero fíjate que Aunque estaba en duda quién era la señora. no hay todavía certeza hasta que ella se presenta en la última aparición, ya dice que es la Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Ujú. Se presenta así. Ujú. Entonces, imagínate, son niños que, sobre todo Francisco y Jacinta, prácticamente murieron analfabetas, no iban a la escuela, Eran pastores. eran pastores. Entonces, era una zona muy pobre, era una zona pues rural. Ubiquemos el contexto, o sea, no eran perfiles que de rápido dijeras, sí, cierto lo que te pasó, ¿no? Entonces hubo sospecha de que no fuera cierto, De que fueron engaño también. o que fue una alucinación de los niños. Ujú. Entonces, los niños sufrieron mucho en vida para mantener la fidelidad de que sí sí habían visto lo que de ellos decían. Fue creciendo la expectación, fue creciendo la atención. Hubo personas que no querían creer en los niños. Incluso Entonces, sus padres, ¿no? especialmente la mamá La mamá de Jacinta. de Lucía De Lucía. era la más resistente. Entonces, porque sí, imaginemos, si no acontecía nada el 13 de octubre, los niños pueden ser linchados. Porque también recordemos que está el peligro, cuando no se encausa, de los fanatismos religiosos. Entonces, por la iglesia es tan delicada cuando dice, se apareció la Virgen, pues espérate, vamos con calma, porque Claro. ¿quién te asegura que sí es? Que no es una alucinación y creas cosas después que no son correctas. Entonces, la iglesia estaba en reserva, el obispo estaba en reserva, el párroco estaba en reserva, pero acontece el signo del milagro del sol. Parece que el sol danza en el cielo, después de que era una mañana lluviosa, se despeja para el momento de la aparición y parecía que de repente se abalanza sobre la tierra y la gente que está ahí piensa que es el fin del mundo.
Entonces fue un espectáculo un poco duro para los que estaban ahí, pero a lo que voy, ahí se corrobora históricamente algo que está pasando. Porque está documentado todo esto que pasó. Todo está documentado. Se me ocurren un montón de preguntas sobre el fenómeno de Fátima y lo que te preguntaba, qué significa para ti, etcétera. Sin embargo, me quisiera enfocar en la vida de Francisco y Jacinta, que son los que nos traen aquí, ¿no? Ahorita tú ya nos platicarás cómo nos estamos preparando para recibir estas reliquias, que están ahorita en la parroquia, que fuimos a Lisboa, después a Fátima, pero quisiera preguntarte, déjame ver, más bien nos vamos a ir a un corte y regresando al corte, ¿cómo fue que empiezas con todo este trámite para traerte las reliquias y de dónde surge esa idea y qué significa para un cristiano el tema de las reliquias? Porque a veces parecieran como amuletos o como... sí, cosas mágicas, ¿no? ¿Y qué significa para un cristiano, pues, unas reliquias de 2 santos? Muy bien. Entonces, vamos al corte, regresamos y no se pierdan este programa que está súper interesante. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Estamos con el padre Alejandro Barajas, párroco de la parroquia de Fátima, de aquí de la diócesis de Morelia, y nos estaba platicando esta historia tan interesante sobre el fenómeno de Fátima, el milagro del sol. También yo ayer preguntaba en uno de los chats, en un chat que tenemos con los que fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud, ¿por qué era tan importante la semana del 7 al 14 de octubre? No sé, como cristianos, qué tanto conozcamos esta historia de la Virgen de Fátima. Les recomiendo que lo investiguemos porque nos trae un mensaje muy, muy importante a todos los cristianos y también a los no cristianos o a los que están en duda, ¿no?, de su fe. Como dijo el padre, es un fenómeno pues que está comprobado históricamente y que está aprobado por la Iglesia. Y la Iglesia ha sido muy cuidadosa en decir cuáles son las apariciones auténticas y cuáles no. Entonces, la pregunta que le hacíamos, padre, era precisamente sobre Francisco y Jacinta y sobre el tema de las reliquias y sobre qué significa una reliquia para un cristiano. Muy bien. Por la que quieras empezar. Fíjate, me quedé nada más con como dicen, Jesús en la boca, pero no. Ajá. Lo que pasa es de que, nada para redondear, así como se corroboró el tema de las apariciones, su autenticidad, cuando la señal del sol, el 13 de octubre de ese año, también es importante señalar la trascendencia de Fátima años después con el atentado Juan Pablo II. Ah, claro, claro. Que el atentado Juan Pablo II se da un 13 de mayo de 1980, si no me equivoco. Entonces, pasaron bastantes años. Lo que pasó en la Plaza de San Pedro venía en los famosos secretos de Fátima, en la parte tercera. En el tercer secreto de Fátima. Que ha sido como muy polémico, ¿no? Pero ya está muy explicado el tema, ya se reveló. A lo que voy es, los niños ven en el tiempo, durante el periodo de las apariciones, esta revelación de Nuestra Señora. Les da como una visión, los niños ven y ven esa parte donde un obispo vestido de blanco cae asesinado. Ellos mismos dicen, Lucía en su narración dice, tuvimos miedo miedo que fue el Santo Padre. Entonces esto quedó resguardado, llega al Vaticano, se queda en el archivo, digamos, especial, y viene el atentado a Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II dice, a ver, fue 13 de mayo, quiero saber qué pasó con el tercer secreto, ya lo lee, entiende que se refería a él, y a lo que voy es, podía haber terminado con la vida del Papa. De hecho, hay estudios donde se ve como hasta parecía que la bala esquivó los órganos. O sea, es algo muy curioso científicamente. Como que se desvió, ¿no? Ajá. Literalmente. Sí, o sea, podía haber pasado, si seguía su trayectoria directa, era para matarlo. Uh-huh. Y sin embargo no murió. Y la iglesia dice, ¿por qué no murió el Papa? Sí, estaba dicho en el secreto. Dice el Papa, es que la oración de los fieles, como decía la iglesia, la Virgen, logró el milagro. O sea que la oración puede llegar a cambiar, entre comillas, los planes.
o las predicciones, las profecías. No sé si fuera así, más bien es como la iglesia, la Virgen decía, El recen, poder de la oración. recen. ¿Y qué pasó? La iglesia rezó y se salvó el Papa. Entonces, a lo que voy es, el acontecimiento de Fátima está muy bien calado, está Ujú, muy bien ujú, corroborado. Ahora ujú. pasamos a esto otro, lo que dices. Me encantaría irme por ese tema de Juan Pablo II, y del atentado, porque es súper interesante, o sea, y luego es muy significativo cuando el Papa va a Fátima y le da la bala y se la Claro. deja en la corona a la Virgen, ¿no? Además, es curioso que el orfebre de la corona, pues hizo la corona, pero resulta que cuando el Papa hace el atentado, el Papa lleva la bala exactamente calza en un espacio vacío que tiene la corona. O sea, está perfectamente incrustada en un hueco que estaba en el diseño. ¿Quién iba a decir que ahí se iba a poner una bala? Wow. No, el Entonces, orfebre ni siquiera sabía no, que para iba a nada, haber un atentado y nada, todo eso, ¿no? nada. Ahora, las reliquias es un gran tema, pero vamos un poquito a la reliquia, vamos a hablar un poquito de Francisco y Jacinta. Ujú. Los niños murieron muy pequeños. De hecho, lo interesante de este tema de Francisco y Jacinta, que son hermanos, primos de Lucía, Marto se apellida, ¿no? ellos se apellidan Marto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Francisco nació el 11 de junio de 1908. Jacinta, su hermana menor, nació el 5 de marzo de 1910. Entonces, Sí, literal tenía 7 años en las apariciones. eran pequeñísimos, pequeñísimos. Entonces, Lucía nació en 1907, un poco antes. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los dos pequeñitos eh, mueren, Francisco al año de las apariciones y Jacinta a los 2 años. Mueren siendo niños. Niños. Entonces, cuando comienza el proceso de beatificación, el primer proceso no pegó. Porque tenían una vida muy corta, ¿no? Entonces la iglesia decía, un niño no puede dar testimonio heroico de la fe. Ellos no pueden. Y se descartó. Se descartó que fueran, ¿cómo se llama el proceso? Que pudieran ser venerables. Venerables, ¿no? Todo este proceso que hace la iglesia, estudiando la vida de los que creen que pudieran ser santos, para comprobar que vivieron heroicamente las O virtudes. sea, pueden ser, son grandes niños que testimonio, pero no pueden ser canonizados. Pero después, años después, le presentan un montonal de obispos una solicitud más robusta al Papa, diciendo, no, es que estos niños sí dieron testimonio heroico. Y es cuando entonces la iglesia comienza a revisar el proceso y terminan beatificándolos. Esto es muy, muy importante lo que nos dices, padre, porque tampoco como católicos muchas veces entendemos cómo es este proceso de canonizar a alguien, nombrarlo siervo de Dios, venerable, todo este proceso que hace la iglesia estudiando la vida de los santos. O sea, no es como que, ay, alguien fue muy piadosito, se le apareció la Virgen y ya está en los altares, ¿no? O que La esté iglesia, incorrupto y ya santo. No. hace todo un proceso de estudiar su vida para ver qué tanto actúa el Espíritu Santo en ellos, ¿no? Y cómo fue el proceso de ser santos, y qué impresionante que estos niños tan chicos y sean santos ya. Ahora, yo no, te soy sincero, yo no conocía más detalles de la vida de los niños. A mí me interesaba porque de alguna forma sé que están canonizados, por algo están canonizados. Claro. Bueno, los beatificó Juan Pablo II, si no me equivoco, en el contexto del año 2000, del jubileo. Y el Papa Francisco los canonizó apenas en 2017 al centenario de las apariciones. Uh-huh. O sea, no porque Fátima fue un acontecimiento que trascendió enormemente el siglo XX, no por eso ellos tuvieron una canonización express. Uh-huh. Tardaron. Estamos hablando de 100 años. 100 años. Que tampoco es mucho, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar. En la vida de la iglesia, pues. En la vida de la iglesia, o sea, está a 100 años de distancia las apariciones de Fátima, es muy poco tiempo. Entonces, estos niños, resulta que yo sabía, bueno, se canonizaron, vamos a buscar una reliquia para la comunidad. Ya llegamos al tema de qué es una reliquia. Uh-huh. Pero entonces, cuando vamos contigo a la JMJ y que nos explican en este Museo de las Candelas un poco sobre ellos, me llamó la atención que el centro del museo está enfocado a la santidad de Francisco y Jacinta Marto. Y te explican cómo llegaron a ser santos. O sea, sí hubo un proceso de ellos, que lo decidieron ellos humanamente para poder darle una respuesta a lo que la Virgen les había dicho. No es de que ya se nos apareció la Virgen y ya dejamos
ya como palita en el agua. No, o sea, ellos dieron una respuesta. De su voluntad, ¿no? Ellos, como niños, Ujú. le respondieron a Nuestra Señora. Entonces, por ejemplo, Francisco, nos decían, era un niño como muy despreocupado, como de esos que no toman en serio las cosas, como muy, muy light, hoy diríamos, ¿no? Ujú. Como que le faltaba quizá un poquito más de firmeza, de decisión, de tenacidad. Un millennial cualquiera. Entonces, pues resulta que Francisco, después de lo que acontece, se convierte en un niño dedicado, un niño enfocado al tema. Por ejemplo, la Virgen le dijo que tenía que rezar mucho y en verdad se consagró, se dedicó a eso y parecía que Francisco, que ya después de las apariciones, parecía que Francisco cambió su personalidad, se hizo hasta más místico, más reservado. Tenía que ir un poco a la primaria, le pidieron que fuera un poco. Trataron de completar algún tema de catecismo, pero el niño se metió al acontecimiento que la Virgen le pedía, de pedir por la comunión de los pecadores, el tema del rosario. Iba mucho a la Eucaristía, algo así nos Sí, platicaron, ¿no? sí, él era como adorar a Jesús Sacramentado. en el sagrario, oculto en el sagrario. Y por ejemplo, Jacinta, ella era una niña caprichuda, o sea, tenía 7 años. Nos decían, si no seguía sus normas o no ganaba en los juegos, se emberrinchaba. Y después de las apariciones se convierte en una niña solícita, preocupada por los demás, como intercesora de los que le están pidiendo que ruegue por ellos. Una niña que se vuelca. A mí, termino en este sentido, me impresiona la fotografía que se le toma a los niños, porque ya comencé a ver fotografías, a los niños se les toma una fotografía a los 3, que es un poquito aquí donde está. Es la que traes en el póster. Sí, aquí los que nos pueden ver por el canal de YouTube de Mili, aquí lo pueden ver. Y si no, los que nos buscan en la página de Facebook de Parroquia Fátima Morelia, ahí pueden encontrar la foto que les digo. Entonces resulta que a mí me impresiona muchísimo la mirada de los niños. Está muy profunda. Me parece como que siendo niños se hicieron viejos, pero viejos en el sentido de madurez, De sabiduría. de sabiduría. O sea, hay en su mirada como una fuerza interesante, porque, o sea, vieron a la Madre de Dios. Claro. Y qué impresionante pensar que una niña de 7 años, un niño de 8 años, ofrecía sacrificios, intercedía por los demás. Recuerdo, yo vi la película de niña, mi mamá no la compró, la de los niños y el sol, y yo me impactaba de Lucía, ¿no? Que hablaba con la Virgen y le decía, dicen unos que que si curas estas enfermedades y que si les ayudas con estos problemas, intercediendo, una casi adolescente, unos niños intercediendo por los demás. Esto a mí me habla de que la virtud pues es para todos, ¿no? Todos podemos tener una actitud con la gracia de Dios, pues de virtud. Y descubrir estos niños santos, pues es también una riqueza para la iglesia, ¿no? ¿Qué significa que unos niños sean santos y estos niños? Y otra pregunta que se me viene a la mente, ¿sabes de algún otro niño santo? Digo, porque conocemos el caso de Carlo Acutis, que es beato, pero bueno, murió a los 15, también es muy chico y también de una vida muy virtuosa, pero yo no he escuchado en la iglesia de más gente más joven que estos niños en los altares. Bueno, a ver, entonces la pregunta para ubicarme, porque también pienso muchas cosas, ¿no? Sí, De, sí, de sí. esto. Es interesante, en el Museo y de las Candelas, a mí me impresionaba ver el morralito de comida. Yo no sé si es incluso el que aparece en la fotografía. Como el que nos dieron en la JMJ. Entonces, ese morralito de comida es significativo porque los niños, lo que dices en su penitencia, daban su comida a los demás. Hacían ayuno. O sea, en penitencia. Uh-huh. Entonces, era un signo de mortificación que los niños hacían. Qué impresión. Pequeñitos. Sí. Entonces, ahora, Francisco y Jacinta Marto son los niños no mártires más pequeños que la iglesia ha canonizado. Wow. Ha canonizado a mártires, porque dan testimonio de fe. O sea, recordemos Claro. los santos inocentes. Claro. Que dan testimonio de fe muy pequeñitos. El bautismo de sangre que le llaman. Pero en el caso de niños no mártires, son los más pequeños.
porque dieron testimonio en grado heroico a pesar de su tierna edad. ¿Qué trasciende que haya unos niños que sean canonizados? A mí me evocaba, dice el Señor Jesús, que en el reino de los cielos los más grandes son como los niños. Y aquí se cumple la palabra de Jesús. Literal. Son niños que han llegado a lo más alto del reino de los cielos, a la santidad. Porque recordemos que el don, o más que el don, la meta a la que hay que aspirar todos en la iglesia, la más grande, no es el orden sacerdotal, No es ser papa. no es el papa, es el amor. Claro. Y los más grandes en la iglesia, no es la jerarquía, no son los curas, no, son los santos. Claro. Y estos niños llegaron a ese top en la iglesia, ¿no? Bien, pues le queremos recordar a la audiencia que nos pueden mandar mensajes, que nos pueden escribir, que nos pueden preguntar cosas, mandar saludos. Estamos transmitiendo desde V Radio y nos pueden mandar un WhatsApp al 4433 2360 56. Gracias, Padre, por todo lo que nos estás compartiendo. Nos vamos a ir a otro bloque. Y ahora sí, me gustaría que nos platicaras, tantas cosas que estamos aprendiendo de estos niños. El tema de las reliquias, ¿qué significa? Y estén muy atentos, estimado auditorio. Yo ahorita estaba pensando la importancia también de la intercesión de los santos y que nos atrevamos a pedir esa intercesión, ¿no? Por alguna situación que tengamos, pedir nuestra propia conversión y, ¿por qué no?, santificación también. Entonces, quédense, no se vayan, regresamos. Muy bien, amigos, pues estamos de vuelta en su programa favorito de los jueves. Y a mí que, yo soy María Emilia Naranjo. Recuerden que traemos historias, reflexiones, críticas sociales que no te van a dejar indiferente. Y este programa no es la excepción. Necesitamos entender, aprender sobre todas estas acontecimientos históricos, acontecimientos también, pues, de la iglesia tan importantes que nos ayudan tanto a fortalecer nuestra fe. Estamos hablando de los niños de Fátima, de las apariciones de Fátima. En concreto estamos hablando de Francisco y Jacinta Marto. Son santos y bueno, el padre Alejandro nos ha estado platicando sobre la santidad de estos niños, la importancia, y les platicamos con mucha alegría, con mucho, pues sí, orgullo del sano, que tuvimos la oportunidad de ir al santuario de Fátima y con un grupo de la pastoral universitaria de aquí de la diócesis de Morelia, y nos trajimos las reliquias. Entonces ahora estamos pues con esta tarea de hacer una intronización digna. Por eso estamos haciendo este programa, para que todos se enteren del programa. Ahorita el padre nos va a platicar lo que vamos a hacer y los invitamos a todos a participar. Pero antes, padre, nos comentabas sobre qué son unas reliquias, cuál es la importancia de una reliquia, por qué hacerle como esta fiesta a unas reliquias de estos niños santos. Es un tema interesante, Mili, y también que en la iglesia ha habido ciertos errores por una falta a veces de cuidar el tema de las reliquias, y por eso es importante hacer un repaso, ¿no? Primero, el culto, la devoción a las reliquias en la iglesia comienza con los mártires, porque cuando hay un mártir que da su sangre, como la de Jesús, en testimonio por Jesús. Incluso hay reliquias de la cruz de Jesús y de la corona de espinas y tal. Pero digamos que eso fue posterior. Ok. Lo primero fue la reliquia de los mártires. Había un mártir y entonces se buscaba celebrar el sacrificio de la misa donde había una reliquia de un mártir, porque era un signo muy potente, un hermano nuestro que había dado su vida por Jesús, y en ese lugar donde estaban sus restos se buscaba celebrar la Santa Misa. Sobre todo me imagino en la iglesia primitiva romana, que Totalmente. hubo tantos mártires, ¿no? Entonces, estamos hablando de asesinaron, martirizaron alrededor de unos 200,000 tal vez, en esos 3 siglos primeros. Entonces, la iglesia tenía gran aprecio por los restos de los mártires. Por eso todavía hoy en las iglesias actuales se recomienda que haya un sepulcro en el altar donde esté la reliquia de un mártir, todavía hoy. Entonces, pero eso es de la iglesia primitiva. Entonces, en ese tiempo, también es muy curioso porque a lo mejor no se sabe, el palio que usan los arzobispos, esa cinta de lana que se pone en el cuello,
el palio que el Papa les entrega a los nuevos metropolitanos, a los nuevos arzobispos cada día de San Pedro en el Vaticano, es una reliquia. Porque antiguamente, cuando martirizaron a Pedro, se ubicó donde estaba su tumba. Y las personas, igual en el culto, en la devoción a las reliquias, tenían la costumbre, la idea de llevar cintas de tela y las ponían en la tumba de Pedro. Como que la dejaban reposar una noche por ahí. Y después iban por ella y la recogían como una reliquia. De hecho, la gente llegaba a tener la idea de que hasta pesaba más la tela, ¿no? Pero bueno, venía cargada, digamos, de una bendición, que era una forma de decir, estuvo en la tumba de Pedro y es una reliquia que yo conservo. Y es lo que ha pasado hoy todavía con los palios. Los palios se colocan una noche antes de que sean entregados en la tumba de Pedro. Ahí están. Los palios de los obispos. De los arzobispos. De los arzobispos. Y el Papa se los da al siguiente día, el día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Un poquito evocando esa tradición de la iglesia romana de los primeros siglos. Y ya después la iglesia fue comprendiendo también la trascendencia de los restos de aquellos que se reconocen como santos. Porque a fin de cuentas el cuerpo de la persona es el cuerpo, el cuerpo es el templo del espíritu. Dice una instrucción de la Congregación para la Causa de los Santos, y el cuerpo es el lugar, el instrumento, digamos, o el espacio donde la persona se santificó. Y es hacer memoria, así como uno respeta los restos de nuestros hermanos difuntos, de una manera especial podemos vivir esta veneración, este respeto de aquellos hermanos nuestros que han fallecido, pero que además tenemos la certeza de que ellos ya participan de la gloria de Dios. Entonces, imagínate lo que es que nosotros sabemos que vamos a resucitar con nuestro cuerpo en la esperanza de que un día se complete eso. Eso que dices se me hace súper importante sobre la dimensión corpórea, ¿no? De la persona y justo el lugar donde habita el espíritu y donde habitó esa santidad, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, es que tú estás metida siempre en la teología del cuerpo. Pero sí, es eso. O sea, entonces, ¿cómo la persona se santificó a través de su cuerpo? Exacto. En esta existencia corporal en esta tierra. Pero lo que pasa es de que la canonización, la beatificación ya, la canonización que está yendo, esta persona goza de plenitud en el reino de los cielos. O sea, y va a resucitar con este cuerpo. Y por eso estamos venerando este cuerpo que ya tenemos la certeza de que participa de la gloria de Dios, aunque nosotros seguimos todavía en esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, por eso la iglesia empezó a venerar, a custodiar los restos, porque además siempre para nosotros los cristianos el cementerio, que es un dormitorio, es un acto de fe. O sea, nosotros los cristianos, no es de que agarramos las cenizas y las aventamos al mar, o que decimos échalos abajo de un árbol porque al cabo ya que, no, es que con este cuerpo vamos a resucitar. Claro. Y es un acto de fe estar en un lugar en espera de la resurrección. Qué importante, demostración de fe de que creo, como decimos todos los domingos en el credo, en la resurrección de la carne, ¿no? Entonces, es un acto de fe. Y cuando encontramos una reliquia, entonces resulta que estamos hablando de que este cuerpo nos habla de resurrección. Okay. Entonces, pero después hay reliquias insignes y reliquias no insignes. Okay. Formalmente, digamos, es lo que hay. O sea, traer una reliquia o venerar una reliquia es un acto de fe en que estamos ciertos en que vamos a resucitar. Nosotros en esperanza. Bueno, sí. Pero tenemos la esperanza depende de nuestra virtud. Pero de ellos tenemos, la iglesia ya reconoció formalmente que ellos resucitaron. Okay. O van a resucitar en el reino de los cielos. ¿No? Tenemos certeza. Porque Jesús le dijo a Pedro que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, si la iglesia dice santo es, pues santo es, porque le dio esa autoridad a la iglesia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las reliquias insignes son los restos completos. Las urnas donde están los restos de los santos, de los beatos. Y no insignes son cuando son algún fragmento o algo que tuvo que ver o estuvo en contacto con el santo. Que hay grados, ¿no? Primer grado, segundo grado. Es como ya tradición de la iglesia, ya digamos, de a pie, pero la forma concreta es insignes, no insignes. Okay. Y las insignes son todo el cuerpo, es donde está la urna, digamos, de los restos completos. Por ejemplo, los niños están completos en la Basílica de Fátima. En el santuario. En el santuario. Incluso Sor Lucía fue trasladada para allá. Entonces están ahí los tres,
Esas son las reliquias insignes, son completos. Y las no insignes son cuando son un fragmentito, cuando no es toda la urna o algo que tuvo que ver con ellos, ¿no? Francisco, su papá, vimos cuando fuimos al Museo de las Candelas, pues murió de una bronconeumonía. Era un tiempo de la pandemia, de la gripe española. Entonces muere Francisco. Y como hubo tanto muerto, el papá dijo, pues aquí estaba mi hijo y resulta que había más gente ahí. Entonces, pero me pareció muy precioso que por lo que reconocieron los restos de Francisco era por su rosario. O sea, cómo hasta después de muerto lo terminó con el rosario en la mano, por así Me decirlo. imagino la ternura de la Virgen, ¿no? O sea, al verlo ahí con su... No sé, no quiero pensar en eso porque sí quiero acabar el programa. Entonces, me parece que es muy precioso. Pues ya además eran unos restos secos, digamos, el cuerpo, el esqueleto, digamos. Y de Jacinta, en cambio, como que se ubicó más donde estaba y Jacinta incorrupta. ¿A la fecha? No sé, ya no sé si han abierto otra vez el sepulcro, pero entiendo que en las exhumaciones que ha habido No ha se ha estado corrompido su cuerpo. incorrupta. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Se resguardaron sus restos y el santuario lo que nos da es una reliquia no insigne. No nos pueden dar toda la urna de los niños. Y entiendo que como son tan pequeñitos, tampoco pueden estar cortando restos porque se acabarían muy pronto los cuerpos. Mejor los han custodiado. Y lo que a nosotros nos dieron, yo me pone a pensar la trascendencia del signo. A nosotros nos dieron parte de sus ataúdes. Entonces, a fin de cuentas, evoca el tema de la resurrección. Totalmente. De la muerte, la corrupción del pecado y después la santidad, ¿no? La vida nueva que nos trae Cristo. O sea, la muerte es la puerta para la vida eterna. Uh-huh. Y estos niños, la tumba, yo digo, mis zapatos los puedo usar muchas veces en mi vida, pero mi ataúd solamente lo voy a usar una vez. Y estos niños probaron la muerte, estuvieron en ese ataúd, y hoy tenemos fe de que ellos como Cristo, se han levantado de la tumba y entonces han vencido a la muerte. Uh-huh. Entonces tenemos estos dos fragmentos que en Santuario, gracias a Dios, después de 2 peticiones nos han hecho favor de entregárnoslo, de compartirnoslo. O sea, tú un día dijiste, quiero unas reliquias de los niños. Para mí, a ver, es un acto de devoción, no son un sacramento, ¿no? No No son... son necesarias para la salvación. Sí, claro, claro. Pero yo Como lo que dices, es una expresión de fe y nos ayudan a aumentar nuestra fe, a pensar en la santidad, a pensar en todas estas cosas que hemos estado platicando. sabemos para el cristiano la importancia que tiene la fe. Claro. Y en la medida en que uno alimente la fe de manera sana, yo creo que redunda en santidad y en un camino de conversión personal. De conversión, claro. Entonces, resulta que de pensar, ya son santos estos niños, ¿por qué no pedir una reliquia para ellos? ¿Por qué? Porque es un signo de santidad. Nosotros creemos en la comunión de los santos. La santidad en la iglesia, a mí me quedó claro la última vez que fui a ejercicios, el padre me decía, el mal trata de corromper la mirada, de hacerte pensar que en la iglesia no hay santidad. Perder la esperanza. Porque al final de cuentas lo que hace es, lo que provoca es perder la esperanza. Todo está mal. Todo está mal. Aquí, ¿qué hacemos? Mira, está aquello, estoy yo. Entonces aquí no hay de quién agarrarse. Esa es la estrategia del mal. Pero resulta que en la iglesia hay mucha santidad. Mucha. Y hay testimonios preciosos, elocuentes, que pues gracias a Dios no me miren a mí, véanlos a ellos, Uh-huh. porque verdaderamente los existen. Entonces poner un signo de santidad en medio de la comunidad no es un afán superfluo, es precisamente para recordarnos que lo que Dios hace, lo hace bien. Y es una invitación para que todos pensemos en nuestra propia santidad, ¿no? En nuestra propia conversión, y no como un afán de superioridad, sino como en esta medida que nos vayamos convirtiendo, pues Dios por su gracia nos irá haciendo avanzar en este camino, ¿no? Ahora piensas que, digo, mi hermano mayor, estos son mis hermanos mayores, Ajá. o sea, van por delante de mí, por muchísimo, Francisco y Jacinta, un par de niños, Uh-huh. me llevan mucho de calle. Nos llevan Sí. en santidad. Ellos son mis hermanos mayores, Uh-huh. pero son mis hermanos, y yo soy familia de ellos.
Son nuestros hermanos mayores y a la vez hermanos menores, ¿no? En el más pequeño es el más grande. Exacto. Bien, pues nos vamos a ir al último corte y regresamos, no se vayan, estamos en V Radio, el sonido de tus ideas, platicando de las reliquias de Francisco y Jacinta, y vamos a platicar en el último corte sobre el programa de intronización que tenemos en la parroquia de Fátima para que no se lo pierdan, va a estar padrísimo. Muy bien, pues ahora sí, este es el último corte, no nos queremos ir, queremos seguir hablando de estos temas tan bonitos que nos iluminan tanto, que alientan tanto nuestra esperanza. Nuevamente, gracias, Padre, por haber aceptado la invitación y ojalá sigas viniendo a este espacio cuando quieras, aquí es tu casa. Platícanos entonces un poco la historia de cómo las pediste y que fuimos, regresamos con las reliquias y ahora sí el programa también para toda la gente que nos está escuchando y quiera asistir a este evento que vamos a tener ahí en la parroquia de Fátima. Muy bien, Mili, pues historia, entiendo que el tiempo bueno, yo agradecido de venir. Cuando gustes. Antes podía tener en otros lugares cada sábado también iba a una radio y cosas así. Me gusta porque es compartir siempre cosas para bien de las personas. Claro. Además que a veces el tiempo no me da, pero con gusto, Mili. Gracias. Ahora, se hace la petición, la hicimos, si no me equivoco, en 2021, la primera petición de las reliquias. Nosotros aquí, cuando fue la pandemia, el año duro de la pandemia, en 2020, perdón, ya ves, estoy complicado con las fechas. ¿Qué es lo que pasa? Los niños mueren de una pandemia. Uh-huh. Entonces... De la peste... de la gripe española. Gripe española. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros aquí en la diócesis, yo le comenté a Monseñor Carlos Garfias, ¿por qué no consagramos la diócesis al Inmaculado Corazón de María el día del Sagrado Corazón de Jesús? Uh-huh. Que es el patrono de la ciudad? Entonces, accedió y se consagró la diócesis al Inmaculado Corazón de María con una fórmula que el santuario de Fátima proponía en este tiempo de pandemia. Entonces, de ahí, a ver, ¿qué sigue? Pues, los niños murieron en una pandemia, era una situación muy dura lo que estábamos viviendo. Entonces dije, ¿por qué no pedir unas reliquias en este contexto de pandemia? Ellos que murieron en un contexto de pandemia. Claro. Hicimos la solicitud, pero no tuvimos respuesta, quedó en el aire. El señor cardenal nos ayudó también a hacer una carta, yo presenté otra carta, el señor arzobispo lo había autorizado. Y entonces me quedé en blanco. Y ya después dije, ¿por qué no vamos a volver a insistir? Y entonces, como íbamos a ir a la jornada mundial, yo quería que las reliquias llegaran antes para hacer un recorrido por universidades, por instituciones, para motivar a la participación a JMJ, gracias a las reliquias, y así participar allá. Bueno, el Espíritu Santo se encargó de esa motivación. Pero en verdad, yo lo pensaba para la jornada mundial, o sea, que llegaran antes para poder lograr que se motivaran chicos con el testimonio de estos niños, claro, a participar en la JMJ. Pero bueno, el Señor quiso otra cosa. Uh-huh. Entonces, en vez de que llegaran antes para que nos fuéramos para allá, más bien fuimos con un grupo de jóvenes y nos trajimos las reliquias. Un mes antes, exactamente un mes antes, que nosotros íbamos a llegar al santuario, en el itinerario que ya teníamos, el 7 de agosto, ese día, 7 de julio, la arquidiócesis estaba comenzando su año jubilar de... el patronazgo, del centenario del patronazgo de la Virgen de la Salud, ese mismo día. Y ese día yo estaba escribiendo otra carta a ver si se podía. Y yo recuerdo, en este día exactamente está pasando esto y ojalá que Dios nos conceda esto. Y en un mes exactamente estaríamos allá. Wow. Y ya se manda, no me responden. Entonces dije, bueno, pues ya cuando lleguemos a Fátima voy a buscar la oficina del obispado porque es a donde mandábamos la carta. Y resulta que por pura casualidad, las consagradas que nos acompañaron a la jornada dijeron, oye, es el Museo de las Candelas, vamos allá, tú nos ayudas a conseguir. Sí, una consagrada le dijo que no iba con nosotros, le dijo a la que sí iba con nosotros, les recomendamos este lugar, pero dijimos, estaría interesante ir, la verdad que no habíamos concretado porque estuvimos en la JMJ, un día antes de ir a Fátima, habló Elisa y nos apartó el lugar. O sea, fue como muy providencial cada paso que Sí, porque dejó. fuimos a ese museo, yo dije, pues está bien, porque hay chicos que a lo mejor van con nosotros y no conocen bien el tema de Fátima, que nos expliquen para de ahí trasladarnos al santuario, porque no está dentro del santuario.
está en una callecita así, no muy lejos de la explanada, pero no está ahí en esa zona. Entonces ya llegamos al museo, y dije, pues esta es una congregación religiosa que consiguió algunos elementos, pero tenía cosas muy valiosas. Entonces ya después me doy cuenta que resulta que era el Museo de la Causa de Canonización. Porque ya con la persona que nos dio la explicación le dije, oye, pues mira, tenemos 4 horas aquí en Fátima, yo tengo que ir a buscar dónde está el obispado para ver qué respuesta me dan. Porque mandé una carta pidiendo Porque mandé unas una carta reliquias. y me dijo, no, las reliquias las dan aquí arriba. Entonces dije, ¿cómo que aquí arriba? Dijo, sí. Entonces subo unas escaleras y estuve tocando un rato porque no me abrían. Y ya sale la muchacha que me atiende, pero no está ocupada, me pasan. Ella en portugués, yo en español, pero ahí nos entendimos, gracias a Dios. Resulta que le dije, vengo de México, hice un par de cartas pidiendo unas reliquias. Y dijo, ah, sí, de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Y dije, como que me extrañó. Me dijo, es que me aprendí el nombre porque como ya 2 veces nos habían hecho las peticiones. Y dijo, sí, y sale de su oficina otra vez y viene con las cartas que yo le había enviado. Las tenía archivadas. Dijo, sí, está bien, nada más nos hacía falta quién venía por ellas. Y le dije, pues aquí estoy. Y entonces ya entra por las reliquias y nos las entrega. Entonces o sea, tú ibas a preguntar dónde ir, sí, a quién preguntarle y resulta que tocas la puerta y te dan las reliquias, ¿no? Y además porque no porque, pues sacamos aquí del baúl para ti que vas llegando. No, ya estaba todo el proceso, ya estaba el trámite. Y resulta que era el lugar indicado y yo no sabía dónde era. Pues nos llevó el Espíritu Santo, me queda Totalmente, claro. totalmente. Me encantaría seguir platicando, pero háblanos del programa Está porque bien. ya nos tenemos que ir. ¿Cuánto tiempo Pero tenemos? Tú dime. vuelves a platicarnos, Sí. Ya que ya tenemos pasó. pendiente otro programa para ahondar en este tema. ¿Cuánto tiempo tenemos para yo calcular? Tenemos 5 minutos. Bueno, en 2 minutos te explico. Lo que pasa es de que ya después de que llegaron las reliquias, pensamos con la comunidad cómo podía ser la mejor manera de entronizarlas. Y lo primero que decidimos es compartir el don de las reliquias. Entonces vamos a llevarlo, son 3 etapas, y la primera etapa es en los santuarios marianos de la diócesis. Un santuario es un título que recibe un lugar, una iglesia, por la devoción que tiene alguna imagen. Por ejemplo, la Virgen de la Salud es basílica además, pero es un santuario también. El Niño de la Salud. Ajá, es santuario, tiene una devoción arraigada, es un lugar donde van peregrinaciones para que sea santuario. Y entonces nosotros vamos a ir a los santuarios marianos de la diócesis. Entonces vamos a ir, por ejemplo, el domingo 1 de octubre a la Basílica de Pátzcuaro. El lunes 2 de octubre vamos a ir a Cámbaro, al santuario de la parroquia de San Francisco de Asís y santuario de Nuestra Señora del Refugio. El martes 3 de octubre, el santuario de San Bernabé de Jesús Méndez Montoya y de Nuestra Señora de la Escalera. El 4 de octubre a Nuestra Señora de la Luz en Salvatierra. El jueves 5 de octubre a Nuestra Señora de los Remedios en Zitácuaro. Y el viernes 6 de octubre al santuario de Nuestra Señora del Carmen en Tlalpujahua. Entonces vamos a andar en la farándula. De gira, van a andar de sí. gira las reliquias de los niños. Y después de esa primera etapa, compartiendo el don en estos santuarios, ¿qué es lo que pedimos a las parroquias o los santuarios? Que podamos rezar el rosario y celebrar la Santa Misa. Pero además les pedimos que si ellos pueden organizar algún acto de penitencia por presencia de las reliquias. Pero eso ya es decisión de ellos. Que fue algo que pidió la Virgen de Fátima. Ya la segunda etapa es venir aquí a Morelia y en las parroquias, recordemos que la arquidiócesis está dividida, todo el territorio, en zonas pastorales y las zonas pastorales en foranías. Y las foranías están divididas en parroquias, que es lo que vemos ya más, ¿no? Entonces, para que ubiquemos nada más eso. Nosotros como parroquia de Fátima pertenecemos a la foránea 4, que es la del centro de la ciudad, de Morelia. Entonces, la segunda etapa es combinado, vamos a las parroquias de la foranía y como parroquia, nosotros como parroquia de Fátima, tenemos ya una semana intensa de preparación para las reliquias. Particularmente el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, tenemos ya unos cuantos años en la parroquia haciendo una jornada ininterrumpida del rezo del rosario, un rosario tras otro. Y toda esa jornada la ofrecemos por la paz. Entonces, este sábado 7 de octubre tendremos esta actividad. Los que quieren participar, ahí en la notaría, se anotan una media hora que hacemos la guardia del rosario, se transmite para que todo el día estemos rezando el rosario. Después, se transmite también por Facebook. Por YouTube. Ese día se transmite por YouTube. Entonces,
Después, el 8 de octubre, tenemos la proyección de la película de las apariciones de Fátima, una película que salió hace poco. La proyectamos ahí con los fieles de la comunidad el domingo a la En la 1 de la parroquia. tarde, a una parroquia a la 1 de la tarde. Los que quieran ir, vénganse a ver la película. En verdad nos va a tocar el corazón, estoy seguro. Ujú. Y a partir de lunes a jueves de esa semana, nosotros como parroquia, las reliquias van así recorriendo las parroquias, pero nosotros como parroquia, el lunes vamos a tener el rosario eh, por las familias o de las familias. El martes de niños, el miércoles de adolescentes y jóvenes y el jueves de los abuelitos. El miércoles, que es adolescentes y jóvenes, además tendremos testimonio de chicos que fueron a la JMJ. Tengo que confesarles que Mili me ha regañado porque es media hora nada más lo que vamos a tener, pero Aparte sí, yo me encanta que haya música y sí, adoración sí, y mi culpa, mi culpa. Entonces va a ser media hora el compartir el miércoles de esa semana, miércoles 11 de octubre, de 6:30 a 7, los testimonios de los chicos. 4 chicos que nos van a dar su testimonio de cómo vivieron ellos la JMJ. Porque hay personas de la comunidad que me han dicho, padre, cuéntenos de esto. Y yo lo he comentado muy parcamente. Entonces va a ser el momento para poder compartir. Así que jóvenes que nos están escuchando, ese 11 de octubre, vénganse para acá. Después, el 13 de octubre es quizá donde tenemos que dar redoble aquí de música, porque es lo más importante. A las 5 de la tarde saldremos de Catedral, el 13 de octubre, es el último día de las apariciones de Fátima. el Día del Milagro del Sol. Exacto. Entonces, el 13 de octubre, a las 5 de la tarde, salimos de Catedral rumbo al Parque de Fátima, en una procesión. Es una procesión como homenaje a la Santísima Virgen. Entonces, iremos cantando y con algunos extractos de las apariciones. Todos están invitados para que podamos participar. Y llegamos a la parroquia, tenemos el rezo del Santo Rosario, una conferencia pequeña sobre las apariciones, el Rosario Solemne, ya en presencia de las reliquias, y a las 7:30 tenemos la Santa Misa con el Señor Arzobispo. Y ya con eso entronizamos formalmente las reliquias, pero todavía 14 y 15 de octubre tenemos un retiro de querigma, porque dijimos, esta presencia de santidad queremos que nos ayude, que nos renueve nuestro compromiso de transmitir el Evangelio a más personas. Entonces, 14 y 15 de octubre tenemos retiro de querigma. Los que no hayan vivido un retiro de querigma, por favor, comuníquense a la parroquia para que vean de qué se trata y ojalá lo puedan vivir. Y en la noche del día 14 de octubre tendremos una vigilia de oración, porque también queremos orar en esta llamada de santidad en el sábado en la noche. Tendremos un momentito de adoración y disfrutar de la presencia de este signo de santidad. Y el 15 de octubre, Dios mediante, resulta que terminaremos con una misa de acción de gracias que Dios mediante, el señor cardenal nos va a ayudar a presidir. Muy bien, pues es un programa sumamente completo. Me encantaría que nos platicaras mucho más. Sin embargo, pues ya nos tenemos que ir. No tenemos tanto tiempo a veces como quisiéramos, pero gracias por estar aquí, Padre. Nuevamente este es tu espacio, esta es tu casa. Y si quieren revisar el programa, métanse a la página de Facebook y de YouTube de la Parroquia Fátima Morelia. Ahí van a ver todo el programa. No se lo pierdan. Si estás buscando profundizar tu fe, si estás buscando una gracia especial, si estás buscando renovarte en este seguimiento, en este cristianismo, en esta religión, si estás buscando un encuentro con Dios, aprovecha que va a estar ahí la gracia de Dios. Y bueno, pues revisen bien el programa. Nos tenemos que despedir, sin embargo, vamos a continuar aquí platicándoles sobre todos estos temas tan interesantes. Y nuevamente gracias por haber asistido. Nuevamente gracias a V Radio por el espacio. Y recuerden que estamos aquí en Y a mí qué, todos los jueves en punto de las 12. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Padre. Gracias, Milia. Buenas